Muy bien, vamos a comenzar entonces con esta clase, con este encuentro, que se llama Volver a la calma a través de la respiración. Y es una clase que está armada en base a un curso que yo vengo dando hace un tiempo, ¿sí? Que es un curso básicamente de reeducación respiratoria. ¿Sí? Vamos a entender cómo el reeducar la respiración para que nuestro cuerpo vuelva a tener una respiración funcional, es decir, una respiración que en reposo sea suave, silenciosa, sin grandes movimientos, que se adapte a la actividad que estemos haciendo en cada momento, ¿sí? Eso sería una respiración funcional. Y de esa forma, a través de recuperar una respiración funcional, lo que hacemos es, cuando hablamos de volver a la calma, es que el sistema nervioso vuelva a su estado de estabilidad y calma, ¿sí? Vamos a ver entonces en la clase de hoy la importante relación que hay entre el estado de tranquilidad del sistema nervioso y la respiración. Básicamente este curso, entonces, esta charla como hacer ahora de reeducación respiratoria, se basa en la idea o en estos conceptos de cómo la respiración funcional es un pilar muy importante para nuestra salud, ¿sí? Hasta ahora, básicamente lo que conocemos para tener una buena salud o estar en armonía con nuestro cuerpo, había tres pilares esenciales, que son la actividad física, la alimentación y el descanso. Son cosas que nadie discute ya, ¿sí? O sea, una persona que no mueve su cuerpo, es poco probable que tenga un cuerpo saludable. Tiene que moverse, hacer ejercicios de diferentes tipos. Nadie discute la importancia de la actividad física para tener salud o para estar en armonía con el cuerpo. Lo mismo sucede con la alimentación. Ya sabemos qué tipos de alimentos generan salud y cuáles no, ¿sí? La importancia de una alimentación natural. Y el descanso también. Eso lo ponemos a prueba en nuestra propia vida. Una persona que no puede dormir bien, que no descansa de manera profunda la noche, no se siente bien, no está en armonía con su cuerpo. Entonces, esos tres pilares nadie los discute, ¿sí? Para tener salud: la actividad física, la alimentación adecuada y el descanso. Pero desde hace un tiempo a esta parte se suma un cuarto pilar, que es la respiración funcional o una respiración saludable. Entonces tenemos que entender qué sería una respiración saludable o funcional: que el aire entre y salga por nariz, ¿sí? Que en reposo sea una respiración suave, silenciosa, sin grandes movimientos en el cuerpo, que tienda a ser baja o diafragmática. Y funcional sería también que cuando la persona empieza a moverse, a hacer actividad física, la respiración pueda adaptarse bien a esa intensidad del ejercicio. Y también funcional sería que esa respiración esté también a la noche, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo la respiración funcional, y vamos a hacer ejercicios para recuperar la respiración funcional, condiciona a los otros tres pilares. En la actividad física, si una persona no tiene una respiración saludable en reposo, ¿sí? Si tiene una respiración disfuncional, por ejemplo, respira por la boca y de manera agitada o hiperventila, ¿qué va a pasar? Cuando empieza a moverse, el cuerpo no va a poder abastecer con oxígeno las necesidades de los músculos. Le va a faltar el aire, va a sentir ahogo, va a tener a veces también sensaciones como de asma, ¿sí? Porque como no tiene una respiración funcional en reposo, en la actividad física enseguida va a estar esa demanda de poca funcionalidad en la respiración. Eh, lo mismo sucede, o si vemos en la alimentación, ¿sí? ¿Qué rol juega? Pareciera que no hay una relación entre la respiración y la alimentación. Sucede lo siguiente: cuando una persona tiene una respiración disfuncional, dijimos, respira por la boca, de manera alta, agitada, ¿sí? Ese tipo de respiración lo que hace es activa el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso de la alerta. Entonces, si una persona se sienta a comer teniendo el sistema nervioso activado, pierde la capacidad digestiva. Por más de que ponga un plato muy saludable, no hay capacidad digestiva, ¿sí? Entonces, ¿qué rol juega ahí la respiración? Bueno, si yo a través de la respiración recupero la estabilidad o la relajación del sistema nervioso, mejoro la capacidad digestiva, mejoro la funcionalidad del sistema digestivo, ¿sí? Segundo pilar. Y al tercero, el sueño, ¿cómo afecta? Una persona que tiene una respiración disfuncional durante el día, cuando se acuesta a dormir, esa respiración va a ser más disfuncional todavía, porque desconecta su nivel de atención. Todo lo que son ronquidos, apneas de sueño, tiene que ver con una respiración que es disfuncional en la vida cotidiana y por lo tanto se traslada de igual forma a la noche. Entonces es imposible que una persona que no respira de manera adecuada durante el día tenga un buen descanso a la noche, ¿sí? Entonces vamos a ver que cuando hablamos de respiración funcional o saludable,
es que pueda estar en reposo, en la actividad física y también al dormir. Ese es el desafío, ¿sí? ¿Qué sería lo básico? Que durante el día hagamos el hábito de respirar por nariz. No es que estemos ejerciendo un control de la respiración, sino que simplemente durante el día respiro por nariz. Empiezo a moverme en cualquier actividad física, sostengo la respiración por nariz, ¿sí? Una actividad física que se hace para ganar salud debería tener una intensidad donde podemos inhalar y exhalar por nariz. Si hablamos de deporte de mediano o alto rendimiento, quizás ya llega a una intensidad donde tiene que usar la boca para respirar, ¿sí? Y también en esas áreas ya hay investigaciones que están llevando a incentivar a los deportistas de alto rendimiento a que respiren por nariz todo el tiempo que puedan, ¿sí? Entonces, si hacemos actividad física para ganar salud, salgo a caminar a una intensidad donde pueda mantener la respiración por nariz, sin ejercer control. Dejo que el cuerpo la regule, pero boca cerrada. Y lo mismo intentamos hacer cuando recuperamos la respiración funcional en reposo. En la actividad física la vamos a poder trasladar al sueño, ¿sí? Y ahí es que vienen a veces unas cintas que se ponen en la nariz. Ahora se ve también que se ponen bastante la cinta en la boca para forzar la respiración por nariz. Pero en eso la precaución que hay que tener es la siguiente. Yo tengo que tener una respiración funcional por nariz todo el día en reposo, tengo que poder respirar por nariz en actividad física y recién ahí puedo pensar a la noche cuando voy a dormir, usar la cinta para que todo el tiempo esté respirando por nariz, ¿sí? Ese sería el desafío de la respiración funcional. Reposo, actividad física y el descanso. Hay investigaciones que relacionan el insomnio con una respiración disfuncional. A veces se estudia el insomnio, ¿sí? El insomnio puede llevar a muchas enfermedades, en algunos casos a depresión, y en realidad el problema estaba en la respiración, ¿sí? En una respiración disfuncional que no le permitía tener un descanso profundo. Entonces, la respiración funcional entra ahora como un pilar fundamental en el área de la salud, ¿sí? Bien, entonces, a lo largo de esta clase vamos a hacer algunos ejercicios, ahora vamos a hacer uno, y vamos a hablar de 3 pilares centrales para lograr la respiración funcional, que son entender la biomecánica de la respiración, básicamente cómo funciona el diafragma, cómo hacer para que funcione mejor, ¿sí? Bioquímica de la respiración, entender de manera esencial cómo funciona el oxígeno y el dióxido de carbono en el cuerpo, ¿sí? Y la tercera área es psicofisiología de la respiración, es entender la relación que hay entre la respiración y el sistema nervioso. Vamos a hacer entonces nuestro primer ejercicio de respiración funcional. Si es necesario, pueden apoyarse atrás en el respaldo. Si no lo necesitan, pueden quedarse con la espalda recta. Y vamos a hacer el hábito de dejar las manos con los dedos entrelazados para que queden quietas delante de la pelvis. Hombros y codos hacia atrás. Elevamos un poquito el pecho. Hombros atrás y abajo. El mentón paralelo al suelo y un poquito hacia atrás. Y ahí vamos a cerrar los ojos. Sentimos contacto de nuestro cuerpo con la silla y el suelo. La columna se mantiene activa hacia arriba. El abdomen va a ir hacia atrás con la intención de que al hacer una respiración funcional diafragmática, el abdomen no se mueva, se va a mover el tórax. Entonces, abdomen hacia atrás, mentón hacia atrás. Ahora observamos que el rostro esté relajado, la mandíbula relajada y la lengua tiene que quedar apoyada en el paladar. Empezá a sentir tu respiración. Sentí cómo el aire entra y sale por tu nariz. Lo primero que vamos a buscar controlar en el ejercicio es la velocidad. Empezá a respirar un poco más lento que lo habitual. Una respiración tan lenta que no se escuche ningún sonido en la nariz y que tampoco haya un gran movimiento en el cuerpo. Yo no marco un ritmo externo para que puedas encontrar tu propio ritmo y no hagas un ejercicio forzado. El solo hecho de respirar un poco más lento que lo habitual ya hace que el sistema nervioso empiece a calmarse. Hay un vínculo directo entre la respiración y el sistema nervioso. Si respiro lento, el sistema nervioso se calma.
Una vez que tomaste control sobre la velocidad, si sentís comodidad, el siguiente paso es alargar la exhalación. Deja que el aire salga de tu cuerpo y ayuda a tu cuerpo a que pueda soltar un poco más de aire que lo habitual para liberar la tensión del diafragma, el músculo principal de la respiración. No intentes sacar todo el aire del cuerpo, quizás un 70 o un 80% de tu capacidad de exhalación, para que sientas comodidad en la siguiente inhalación. Es normal que sientas cierta resistencia al exhalar por la tensión que hay en el diafragma. El diafragma se estira cuando soltamos el aire. Seguir sosteniendo el abdomen hacia atrás, tu columna alta, el pecho elevado y abierto. Y ahora durante la exhalación, intenta activar el suelo pélvico, que la musculatura de la base de la pelvis suba al exhalar, como si se despegara de la silla. Y al inhalar, relajo. Exhalo, el suelo pélvico sube, se activa, como si fuera un diafragma también. Inhalo, relajo. Ahora intenta, luego de la exhalación, hacer una pequeña pausa. 2 o 3 segundos sin respirar, pulmones vacíos, y volver a inhalar suave. Siempre manteniendo la comodidad. Por eso es que yo no marco un ritmo externo. Durante la exhalación y la pausa posterior, el suelo pélvico se mantiene activo. En la inhalación, relajo. No busques gran amplitud en tu respiración, sino más bien busca sostener el control de la velocidad, la exhalación un poquito más larga, una pausa y vuelvo a inhalar. Si sentís comodidad en esa pausa, quédate unos segundos más, hasta que el cuerpo te pida la inhalación. Con esa pausa posterior a la exhalación, lo que hacemos es reeducar los centros respiratorios para que el cuerpo pueda estar cómodo en reposo, respirando más lento que lo habitual, respirando menos veces que lo habitual. Suelta el control, mantén tus ojos cerrados. Simplemente ahora sentí, observa cómo se mueve el aire en tu nariz. Trata de percibir el aire fresco que entra, el aire cálido que sale. Y observa que también hay pausas naturales en tu respiración. La intención de este minuto final es que puedas observar el efecto que el ejercicio generó en tu respiración natural. Esta sería una respiración funcional en reposo. No hay ningún sonido, no hay grandes movimientos en el cuerpo. La respiración se vuelve sutil, muy suave. Muy bien, vamos abriendo los ojos. Hicimos un ejercicio de 5 minutos, ¿sí? Ese es el mínimo que tenemos que hacer en cada tanda para entrenar, porque necesitamos reeducar los centros respiratorios, ¿sí? Ahora voy a explicar un poquito más eso, para que los centros respiratorios se acostumbren a estar con un poco más de dióxido de carbono en sangre. O sea que el gran beneficio de la respiración funcional no es tanto cargar al cuerpo de oxígeno, el cuerpo ya está saturado de oxígeno, sino
que aumente el nivel de dióxido de carbono para generar un montón de beneficios, de los cuales vamos a hablar en unos minutos. Entonces, el primer aspecto que consideramos en la respiración funcional es la biomecánica. ¿Cómo funciona el diafragma? El diafragma es un músculo principal de la respiración, que tiene forma de paraguas y está ubicado entre el tórax y el abdomen. Cuando inhalamos, el diafragma baja, se contrae, se activa para que el tórax se pueda abrir, y en la exhalación el diafragma sube y se relaja, ¿sí? Por eso decimos que en la inhalación hay una contracción y en la exhalación relajación. Entonces, hay muchos motivos por los cuales el diafragma se acorta, igual que los músculos del cuerpo, ¿sí? Todos los ejercicios de postura que hacemos en yoga es para estirar la musculatura del cuerpo, para soltar su tensión, para soltar el acortamiento, la retracción que hay a nivel muscular. El diafragma igual se acorta, ¿sí? Por diferentes motivos. Uno de los principales es lo emocional, ¿sí? Sabemos que hay mucha relación entre la respiración y lo emocional. Una persona que está llorando, la respiración se entrecorta. Una persona que está con ansiedad o estrés, respiración alta clavicular. Una persona que está con depresión, la respiración tiende a exhalar y parece que el cuerpo no respira, ¿sí? Una persona con miedo, una respiración alta. Distintos tipos emocionales, patrones respiratorios. El dolor bloquea la respiración, hasta el dolor físico. Me golpeo, hay una retención del aire ante el dolor. Entonces, está muy vinculado el diafragma a lo emocional, ¿sí? Entonces, también está vinculado el diafragma a lo postural. Yo tengo una postura muy cerrada, donde no le doy espacio a que el diafragma se mueva libremente, se va cortando. Si yo uso mucho una respiración alta clavicular y por la boca, no estimulo el diafragma y se va cortando. Entonces, el objetivo que tenemos en la respiración funcional, en el ejercicio que hicimos, está en el segundo paso, que consiste en alargar la exhalación. Y eso es biomecánica. Si yo cuando inhalo el diafragma se contrae, para estirarlo tengo que exhalar, 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 exhalar. Tiene que ser larga la exhalación. Cuando una persona tiene el diafragma corto, no puede sacar el aire, queda el aire trabado arriba y la respiración es cortita, ¿sí? Entonces, el trabajo de predominio en la exhalación es para soltar la tensión del diafragma, que funciona igual que cualquier músculo. Se contrae en la inhalación, la forma de elongarlo es la exhalación. Por eso que en las posturas de yoga, en realidad, lo que hacemos es elongar mucho la musculatura postural, pero el diafragma no se moviliza tanto, ¿sí? Por ahí en los arcos un poco, pero el trabajo de respiración es el que suelta la tensión del diafragma. Y hay muchos, por ejemplo, dolores lumbares, ¿sí?, que están asociados a un exceso de tensión en el diafragma. Entonces es la respiración la que va a solucionar ese problema de dolor lumbar, por ejemplo, ¿sí? Entonces vemos que el diafragma puede volverse disfuncional por el acortamiento. Tenemos que hacer cotidianamente ejercicios para elongar el diafragma. Tandas de 5 minutos, de acuerdo a la necesidad que tenga cada uno, 2 tandas por día, 3, 4, 5. Tengo que decirles que las investigaciones que han hecho sobre la respiración y soluciones de problemas graves como asma, problemas graves de estrés, bruxismo, ¿sí?, hacen pruebas con tandas de 5 minutos, pero 4 o 5 veces al día, ¿sí? Son varias sesiones las que hacen. Siempre es importante arrancar, aunque sea con una, y de ahí, de acuerdo a la necesidad, uno puede hacer más veces. Entonces, el diafragma se acorta, la forma de elongarlo es a través de la exhalación profunda, ¿sí? Vemos también que la forma de que en la respiración funcional trabaja el diafragma es usar la nariz para respirar. Cuando uno respira por la boca, el aire llega a la parte alta, a la zona clavicular, ¿sí? Entonces, una de las formas de activar el diafragma durante el día es la respiración por nariz. Vamos a hacer una prueba para que puedan sentir eso. La espalda recta, pónganse una mano en la cara lateral del tórax, en la parte baja, en las últimas costillas, y otra mano en la parte alta, en la zona clavicular. Ahí vamos a cerrar los ojos. Ahora les voy a pedir que respiren por la boca. No hace falta que sea profunda la respiración. Una respiración normal, pero por la boca. Y traten de percibir qué zona del tórax se mueve más. Bien, bajamos las manos, abrimos los ojos. La respiración por la boca lleva una respiración alta. El diafragma siempre va a trabajar porque es el músculo de la respiración. Pero si yo respiro por la boca todo el día, estoy trabajando con una respiración clavicular.
el diafragma no se mueve con gran amplitud. Es una respiración disfuncional que hace que el diafragma se vaya cortando cada vez más. Entonces, ¿cómo hago para que la respiración funcional devuelva la movilidad natural del diafragma? Lo que hicimos en el ejercicio anterior, respiración por nariz, lenta, con predominio de la exhalación. Y durante el día, observar que la respiración sea con predominio por nariz. ¿Sí? Grandes diferencias de la respiración por nariz y boca. La nariz es el órgano que filtra el aire, lo calienta y lo humedece, que genera todas las condiciones para que ese aire el cuerpo pueda tomar mejor el oxígeno. ¿Sí? Si yo respiro por la boca, no se generan esas condiciones. Luego, la respiración por nariz lo que hace es automáticamente hacer que sea la respiración un poco más lenta, porque tiene menos espacio por donde entrar y salir el aire. Entonces, naturalmente, si yo respiro por nariz, ya la respiración va a ser más lenta, lleva más tiempo tomar y soltar aire, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando respiro por nariz, el aire va hacia la parte baja, más diafragmática, y en la parte baja de los pulmones es en donde hay más cantidad de alvéolos. Esos saquitos que tienen los pulmones en donde se toma el oxígeno. Hay mucho más alvéolos abajo que en la zona alta. Por eso que la respiración funcional siempre va a ser diafragmática. La respiración por nariz mantiene en calma el sistema nervioso, activa el parasimpático, la relajación. La respiración por la boca activa el simpático, la alerta. ¿Sí? ¿Qué otras diferencias? Cuando respiro por nariz, también puedo segregar en los senos paranasales y en la piel de los orificios nasales un gas que se llama óxido nítrico, que no está en el ambiente, no lo tomo el aire, sino que se genera en el propio cuerpo, que tiene sustancias bactericidas, genera vasodilatación y aerodilatación. El óxido nítrico, que se segrega cuando respiramos por nariz y entra a los pulmones, genera básicamente eso, vasodilatación, aerodilatación. Si yo no respiro por nariz y uso la boca, me estoy perdiendo de la segregación del óxido nítrico. ¿Sí? Entonces vemos que es prioritaria la respiración por nariz. Pero también sabemos que hay muchas personas que tienen obstrucción, y a veces obstrucción crónica en la nariz. ¿Sí? Entonces hay que ver ciertas herramientas que ayuden a liberar, al menos parcialmente, la nariz. Tenemos esa técnica que se llama lota nasal, que es como una tetera, se pone agua tibia con sal, y uno puede buscar el contacto. Nosotros sabemos que tenemos acá la playa, siempre el agua con sal destapa la nariz, ¿sí? Agua tibia con sal. No importa, van a ver en internet que entra por un lado y sale por el otro, eso cuando la nariz está libre. Si la fosa nasal está obstruida, busco que tome ese contacto, ¿sí? Y desinflama los senos paranasales y ayuda a liberar mucho la respiración, la lota nasal. ¿Qué otra herramienta puedo usar? Moverme. Cuando hago un poco de movimiento en el cuerpo, se empieza a aumentar la circulación en la sangre y también en el endotelio, en la pared interna de las arterias, se empieza a segregar óxido nítrico que libera la nariz. ¿Sí? Y un tercer ejercicio que es muy práctico y en yoga se hace desde hace muchísimo tiempo es generar vibración en la exhalación. Tararear es eso, ¿sí? Boca cerrada, genero vibración a través del sonido, y esa vibración se dice que aumenta en 15 veces la segregación de óxido nítrico para liberar las fosas respiratorias. Entonces vamos a hacer un ejercicio cortito, que lo solemos hacer mucho en las clases de yoga, que se llama Bhramari, que consiste en inhalar y exhalar lento, con la boca cerrada, y en la exhalación emitir el sonido de la letra M, con la intención de generar esa vibración que segrega óxido nítrico para liberar las vías respiratorias. También la vibración es un estímulo al nervio vago, que es el nervio principal de parasimpático. Por eso el cantar y todo lo que sea generar vibración en las cuerdas vocales va a generar una estimulación del parasimpático, relajación. ¿Sí? Y también agregamos que como intentamos que la exhalación sea larga, que el sonido dure, estoy trabajando sobre el predominio de exhalación, soltando el diafragma. Vamos a hacer 3 minutos solamente de este ejercicio que se llama Bhramari. Con los ojos cerrados, la columna extendida, hombros atrás y abajo, codos atrás y abajo. Recuerden que el abdomen siempre se sostiene con un tono un poquito hacia atrás, el mentón un poquito hacia atrás. Observamos que la mandíbula esté relajada, que no haya contacto entre los dientes altos y bajos, y asegúrense que la lengua descanse
en el paladar alto. Entonces vamos a inhalar y exhalar de manera lenta y profunda, y en la exhalación emitimos el sonido de la letra M. Inspiramos. Sigan su propio ritmo, no es un ejercicio grupal, respeten su respiración. Tómense el tiempo que necesiten en la inhalación suave por nariz para luego exhalar profundo generando el sonido. Cada vez más suave. Una más. Suelta el esfuerzo. Simplemente sentí cómo se mueve el aire en tu nariz. Hace consciente tanto el movimiento como la ausencia de movimiento. Es normal que en la calma se generen pausas naturales en la respiración. Observa entonces cómo la respiración no genera ningún sonido, tampoco hay grandes movimientos en el cuerpo y es muy sutil. Bien, vamos abriendo los ojos. Entonces la respiración funcional, si uno la observa en su propio cuerpo o en otra persona, no genera sonidos, ¿sí? Silenciosa. Tampoco hay grandes movimientos en el cuerpo. Parece que el cuerpo estuviera sin respirar. Y es muy sutil, cuesta mucho percibirla, ¿sí? Cuesta diferenciar cuando el aire entra, sale, las pausas. Uno tiene que tener mucho nivel de atención para poder observar los movimientos y las pausas que hay en la respiración a nivel de la nariz, ¿sí? Entonces el primer pilar del que hablamos fue la biomecánica.
Y muy importante que el diafragma funcione bien, ¿sí? El segundo pilar de la respiración funcional es la bioquímica. Y acá vamos a hablar de la importancia del oxígeno, el dióxido de carbono y el óxido nítrico. Primero vamos a ver entonces, repasar qué es el ciclo respiratorio, ¿sí? El ciclo respiratorio básicamente consiste en inhalar aire, el cuerpo toma el oxígeno, lo lleva por la sangre hacia las células, tejidos, los tejidos tienen un desecho que es el dióxido de carbono y en la exhalación saco ese dióxido de carbono. Eso es lo esencial de la respiración, ¿sí? Pero si analizamos el recorrido sería el aire, debería entrar por la nariz, no por la boca, para generar las condiciones propicias para poder absorber el oxígeno. Va por la nariz, garganta, tráquea, bronquios, bronquiolos, pulmones, y en los pulmones están los alvéolos, esos saquitos que es una membrana muy fina que está en contacto con los capilares sanguíneos, en donde el oxígeno pasa del pulmón a la sangre, ¿sí? A las arterias en este caso. Pero no viaja libre en la arteria, sino que se acopla a los glóbulos rojos y dentro del glóbulo rojo la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que está en el glóbulo rojo que capta el oxígeno, lo lleva por la sangre a donde haya necesidad, lo distribuye por el cuerpo, ¿sí? Cuando llega a la célula, la hemoglobina, ¿sí? O los glóbulos rojos sueltan el oxígeno para que entre a la célula, al tejido. La célula le manda el dióxido de carbono que vuelve a entrar al glóbulo rojo, a la hemoglobina, lo lleva a regreso y sale, ¿sí? Entonces, uno podría pensar que lo que yo tengo que hacer para que funcione bien la respiración es tomar mucho aire para que entre la mayor cantidad de oxígeno posible y sacar todo el aire que pueda para que se vaya el dióxido de carbono, que es malo y es el desecho de la respiración. Esa es la lógica que uno podría tener, ¿sí? Pero lo que se sabe es que es importante que haya ciertos niveles equilibrados de oxígeno y dióxido de carbono en sangre para que la célula pueda tomar bien el oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Por más de que nosotros respiremos profundo y muchas veces y hagamos esto con la intención de que entre mucho oxígeno, la sangre tiene un nivel de saturación de oxígeno 95-99%, que es lo que se mide con el medidor de oxígeno en sangre, ¿sí? Que satura y no puede entrar más por más que yo respire mucho y profundo, ¿sí? O sea, ese oxígeno va al glóbulo rojo y no puedo saturarlo más. Ya está, con una respiración normal ya lo saturo. ¿Qué pasa? Cuando el oxígeno va con el glóbulo rojo y quiere largarlo a la sangre, si yo estoy respirando mucho, estoy hiperventilando, largo mucho dióxido de carbono en cada exhalación. Por lo tanto, esos niveles de dióxido de carbono van a bajar en sangre. Cuando el nivel de dióxido de carbono en sangre baja, ¿qué hace? La hemoglobina se queda agarrada al oxígeno, no lo suelta, se lo lleva de vuelta. Entonces no hay una buena oxigenación cuando hiperventilo, cuando largo mucho dióxido de carbono. Por eso que los ejercicios de respiración entrenan la tolerancia al dióxido de carbono en sangre, que tiene que estar en sus valores normales para que cuando el oxígeno viene con la hemoglobina, con el glóbulo rojo, el nivel de dióxido de carbono en sangre es el habitual y ahí suelta y luego se lleva el dióxido de carbono. Ese es el ciclo respiratorio funcional, ¿sí? Que se desvirtúa cuando hiperventilamos, cuando respiramos de más. Después vamos a ver, en la próxima parte de la charla, gran parte de esa hiperventilación está por la ansiedad y el estrés. El cuerpo está preparado para correr y estamos sentados ante una computadora, ¿sí? O puede ser que no se note esa agitación tan fuerte, pero si una persona respira por la boca, hiperventila, ¿sí? Es muy poco probable que una persona que tiene una respiración bucal no esté hiperventilando todo el tiempo. ¿Qué pasa? Dióxido de carbono está bajo, el oxígeno no puede ir a la célula, no hay buena oxigenación, ¿sí? Entonces tenemos tres gases, oxígeno, dióxido de carbono y hablamos del óxido nítrico. Entonces, dijimos, el oxígeno yo no puedo hacer nada para saturar más. Entonces yo respire normal por nariz, a lo sumo lo que puedo hacer es que el aire entre cálido, que se filtre, que quede húmedo, ¿sí? Para que los pulmones puedan tomar la mayor cantidad de oxígeno posible. No la saturación de oxígeno no insiste tanto en inhalar mucho, sino en respirar más lento, que el aire esté más tiempo en los pulmones para que estos puedan captar el oxígeno, ¿sí? Entonces, no hay tanto detalle que tengamos que ver en la inhalación. Sí en la exhalación. Si yo suelto mucho aire,
hiperventilo, saco, como dije antes, mucho dióxido de carbono, se alteran esos valores y el cuerpo no tiene la capacidad de oxigenarse bien. Entonces, es importantísimo evitar la hiperventilación, que el cuerpo no respire más de la cuenta. La forma de evitar eso en lo cotidiano es mantener una respiración por nariz. No quiere decir que yo no pueda hiperventilar por nariz, pero es más difícil. Yo tengo un estado de ansiedad, pero mantengo la boca cerrada, el cuerpo va a respirar un poco más que lo habitual, pero por nariz lleva más tiempo, es otro el recorrido que hace, es menos probable que hiperventile, ¿sí? Y luego tenemos este gas fundamental que es el óxido nítrico, que se segrega cuando respiro por nariz. Si yo no respiro por nariz, me pierdo los beneficios que tiene ese gas de vasodilatador y aerodilatador. Entonces, el gran problema de la respiración disfuncional es la hiperventilación, respirar de más, como si tuviéramos el auto en punto muerto con el acelerador apretado a fondo. Puede haber diferentes motivos de la hiperventilación. Los básicos son estrés, ansiedad, ¿sí? Respirar por la boca, no tener la posibilidad de respirar por nariz. Los efectos negativos que genera la hiperventilación es activa el simpático, me mantiene en alerta, ¿sí? Vamos a profundizar un poquito más en la siguiente parte de la charla, pero básicamente el simpático dispara todas las funciones para arriba. Frecuencia cardíaca elevada, presión arterial, respiración agitada, exceso de tono muscular, problemas digestivos porque no va sangre a la zona digestiva, el sistema inmunológico se deprime. Una persona que está en estado de alerta continuo por la hiperventilación tiene todas esas disfunciones en diferentes sistemas y a nivel mental la mente pierde claridad, pierde calma, se vuelve muy reactiva, no se puede enfocar. Hay estudios que marcan o que indican que muchos niños y adolescentes con déficit de atención está vinculado a la respiración por boca y a la hiperventilación. Están todo el tiempo en alerta, porque si uno está en alerta no puede enfocarse. Cualquier aprendizaje que uno tiene que tener cierto estado de calma, donde predomine la atención, la pausa, ¿sí? Entonces, la hiperventilación también a nivel mental genera eso, falta de atención, de concentración, dispersión. Otro problema muy grave que genera la hiperventilación es el dolor de cabeza crónico. Muchas personas que sufren de dolor de cabeza crónico, si el médico empieza a investigar, es muy probable que hiperventilen. ¿Qué hace la hiperventilación? Genera vasoconstricción. Vasoconstricción de los capilares que irrigan el cerebro. Por lo tanto, hiperventilación, baja el nivel de dióxido de carbono, vasoconstricción, dolor de cabeza. Cuando recuperan los niveles de dióxido de carbono elevados en sangre a través de la respiración lenta, funcional, los capilares vuelven a abrirse, ¿sí? Y es muy probable que en ese caso ayude mucho a aliviar los dolores de cabeza, que están vinculados a la hiperventilación. Básicamente, entonces, la hiperventilación lo que hace es que el sistema nervioso esté en un predominio simpático, alerta, estrés, ansiedad, que es un poco lo que vamos a hablar ahora. Entonces, lo central en este segundo pilar es no pensar que una buena respiración es profunda, sino todo lo contrario. El entrenamiento de la respiración es hacerla lenta, respirar menos. Siguiente. Nosotros hacemos una pausa después de la exhalación y el cuerpo pide respirar. No es que falte el oxígeno, es que el cuerpo no está acostumbrado a que suba el nivel de dióxido de carbono en sangre. Y ahí me pide la respiración, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el juego que tenemos que ir haciendo en el entrenamiento? Primero, controlar la velocidad. ¿Me siento cómodo con eso? Suelto un poquito más de aire que lo habitual para estirar el diafragma. Y luego hago una pausa. 1 o 2 segundos al principio y veo cómo me siento. Si siento comodidad, la voy alargando. No es que tenga que contar el tiempo, ¿sí? Tampoco se sugiere eso. Pero empiezo a entrenar esa necesidad de ganas de respirar y ahí recién tomo aire. Para que el cuerpo se acostumbre a estar con niveles más altos de dióxido de carbono, hay una adaptación a nivel del sistema nervioso, de los receptores, para que en reposo yo pueda estar con valores más altos de dióxido de carbono en sangre y no me falte el aire, esté cómodo con esa respiración, ¿sí?
Ese es el entrenamiento en la bioquímica. Y en la última parte de la charla vamos a conversar sobre la psicofisiología de la respiración, la relación que hay entre la respiración y el funcionamiento del sistema nervioso. Entonces, la respiración es un acto involuntario que está gobernado por el sistema nervioso autónomo, involuntario. Sin pensar, el cuerpo respira. Y la respiración se adapta a la necesidad del ejercicio que estemos haciendo, ¿sí? Es algo automático. Por eso tampoco conviene en la actividad física decir, salgo a correr, cuento 5 pasos inhalando, 5 pasos exhalando. No, respiro por nariz y dejo que el cuerpo lo regule solo. El cuerpo tiene esa inteligencia, ¿sí? Pero fíjense que también tenemos la posibilidad de controlar a voluntad la respiración. Los mismos centros que regulan la respiración controlan la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Sobre la frecuencia cardíaca y la presión arterial no podemos poner nuestra voluntad, totalmente automático, pero en la respiración sí. De ahí la importancia de cómo los ejercicios de respiración van directo a generar un efecto del sistema nervioso. Y lo podemos equilibrar, estabilizar en parasimpático, como hicimos recién, o podemos cometer el error de y hacer pausas y retener con pulmones llenos. ¿Qué hacemos? Activamos el sistema simpático. Da energía, lleva hacia la alerta. ¿Sí? Estamos hiperventilando. No son indicados esos ejercicios. ¿Sí? Situaciones por ahí particulares, pero si no, todos los ejercicios tienen que inducir hacia la calma. Entonces tenemos una descripción básica del sistema nervioso, ¿no? Por un lado, el sistema nervioso voluntario, todo lo que está bajo nuestro control. El sistema nervioso autónomo involuntario, todo lo que el cuerpo hace sin nuestra voluntad. Y ahí tenemos que ser humildes y ver que en realidad la mayor parte de las funciones son involuntarias. Yo le doy algo al cuerpo, lo meto en la boca y lo mastico, pero todo el resto es involuntario. ¿Sí? La respiración, la frecuencia cardíaca, el sistema, montones de funciones que funcionan todo en automático. Sistema nervioso autónomo. Bien, eso regula la respiración. El sistema nervioso autónomo controla entonces la respiración, frecuencia cardíaca, presión arterial. Y dentro de ese sistema autónomo hay una división que es simpático-parasimpático. De manera simple, simpático activa todas las funciones. Alerta, lucha, huida, estrés. Parasimpático, relajación, calma, descanso, reparación. ¿Sí? Entonces, los dos sistemas son importantes. Yo no puedo estar todo el tiempo en parasimpático. Necesito a veces activar para resolver, pero tengo que volver y reconocer que el predominio debería ser parasimpático. Y eso, si lo observamos en la naturaleza, lo podemos ver con claridad. Vemos un gato, un perro, tiene parasimpático, está en calma. Pasa algo que le genera cierto temor o alerta, se activa, pelea, resuelve. Un gato resuelve, corre un perro, resuelve, pelea o se sube al techo de la casa y vuelve a activar el parasimpático, ya está, desconectó. El predominio debería ser parasimpático. Y por momentos hay que activarse en el simpático, ¿sí? Un buen tono del sistema nervioso, simpático-parasimpático, es el que puede variar con rapidez. Me puedo activar y resolver y vuelvo a la calma. ¿Sí? Tener esa posibilidad es algo que indica que el sistema nervioso está sano. Los ejercicios de respiración ayudan a eso, a través de lo que se llama la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que hace que, generalmente lo explico corto, cuando inhalamos la frecuencia cardíaca aumenta, cuando exhalamos baja el pulso. ¿Sí? Una persona que está estresada, la frecuencia cardíaca sube, pero no baja tanto al exhalar, no varía tanto. La variabilidad de la frecuencia cardíaca indica que el sistema nervioso está sano, se activa y se relaja de acuerdo a la necesidad. ¿Sí? Entonces tenemos esas dos vías, simpático, parasimpático. Los ejercicios de respiración funcional devuelven al cuerpo a la función parasimpática. Por lo tanto, la frecuencia cardíaca baja, la presión arterial baja, la respiración se hace lenta y silenciosa, el cuerpo puede captar mejor el oxígeno. Se suelta el exceso de tensión muscular, muchas cuestiones de bruxismo, por ejemplo, tensiones en la espalda, cuando activo el parasimpático. Mejora la función digestiva, ¿sí? Y mejora la función del sistema inmunológico. ¿Cuál sería la forma de entender cómo funciona? El sistema nervioso comanda al resto de los sistemas del cuerpo. El sistema nervioso cardiocirculatorio, pulmonar, respiratorio, digestivo, muscular, inmunológico, todos los sistemas que están abajo están gobernados por el sistema nervioso simpático, por el sistema nervioso central, ¿sí? Si yo estoy con el sistema nervioso simpático, todas las funciones de abajo se alteran. Entonces, la activación del simpático
A una persona le va a generar taquicardia y presión arterial. A otra disfunción respiratoria. A otra exceso de tensión en la espalda, bruxismo. A otra problemas digestivos. A otra depresión del sistema inmunológico y se va a enfermar. Pero la causa es la misma, activación del simpático. ¿Sí? Eso es lo que sucede cuando muchas veces vamos al médico, me dijo lo mismo. Me dijo que estaba estresado y me dio ciertas cuestiones para hacer. Yo tengo problemas estomacales y el otro tiene bruxismo y los dos tenemos lo mismo y los dos la misma solución. Es que es así, el sistema nervioso cuando se altera, de acuerdo al sistema que cada persona tenga flojito o débil, ahí va a darle síntomas. Pero la causa es activación del simpático. Si yo regulo a través de la respiración, la meditación, el ejercicio físico, hay muchas, ¿no?, herramientas que ayudan a equilibrar el sistema nervioso para que predomine el parasimpático, puedo solucionar cualquiera de los problemas que surgen abajo. ¿Sí? Esa es la base de los beneficios que genera la respiración funcional y la meditación. Y un montón de beneficios, pero en realidad lo que hace es regular el sistema nervioso para que haya un predominio parasimpático. Seguridad, calma, confianza. Bien, y vemos que cuando hablamos de estrés, ansiedad, hay una disfunción del sistema nervioso, hay un predominio simpático, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos entender el estrés? Como una respuesta o adaptativa natural del sistema nervioso autónomo, el automático, ¿sí?, que se despierta en base a un estímulo percibido como una amenaza para la persona. Cuando hay un estímulo que es percibido una amenaza, se despierta el sistema de alerta, el estrés, sistema simpático, se activan todas las funciones. ¿Cómo sería el camino? Estrés crónico, ¿no? El estrés en sí no es algo que sea malo. Cuando es crónico es negativo. El estrés crónico se transforma en ansiedad, hay un nivel de activación que yo no encuentro un motivo de dónde viene, hay ansiedad, no es que vino de la nada, estrés, y lo máximo de ansiedad sería un ataque de pánico. ¿Sí? No es que una persona agarra un ataque de pánico de la nada, no, había un nivel de ansiedad, había un nivel de estrés y llega a un colapso en el sistema nervioso. Una forma muy simple de entender es el sistema nervioso como si fuera un semáforo, verde, amarillo y rojo. Verde es el parasimpático, la calma, la tranquilidad, ¿sí? El sistema nervioso que debería predominar para que uno tenga salud, para que uno pueda aprender, todo lo que está vinculado a la salud y a la educación, ¿sí? El verde. Tiene que predominar un entorno de armonía, de seguridad. No puede sentirse amenazada la persona para recuperar su salud o en el área del conocimiento. Verde, entonces, el sistema de calma, tranquilidad, reparación. Me siento con confianza, ¿sí? Amarillo es cuando se despierta el estrés, la amenaza. Hay una amenaza, amarillo, simpático. Todas las funciones se activan, ¿sí? Pasa esa amenaza o se resuelve, vuelvo al verde, vuelvo a estar en calma. Esos dos colores son los que deberían funcionar en el sistema nervioso, verde y amarillo. ¿Qué sucede? Cuando el amarillo se activa de manera crónica, es el estrés, ¿sí? La persona no resuelve, no puede volver a la calma, no puede volver al verde. ¿Qué sucede? En un momento se prende la luz roja, que es colapso del sistema nervioso. El ataque de pánico es una forma de expresarse ese colapso del sistema nervioso. Hay un peligro inminente de muerte. La persona que tiene un ataque de pánico siente que se va a morir, ¿sí? Entonces, también sucede, por ejemplo, en muchos casos que el sistema nervioso se desconecta. Un aterrizaje forzoso en el avión, algunas personas se desmayan. No es que dicen, ahora me voy a desmayar para no ver lo que va a pasar. Es automático, ¡pum!, se desconectan, ¿sí? Colapso del sistema nervioso, uno después se recupera. A veces traumas fuertes, importantes en la vida de una persona, y más que nada los niños, también el sistema rojo se activa, ¿sí? Entonces, tenemos verde, amarillo y rojo. Verde es parasimpático, amarillo simpático, rojo colapso. Ese colapso pocas veces sucede. A veces sucede con una situación traumática fuerte, repentina, o a veces con un estado de estrés que se sostiene en el tiempo y no se puede resolver, ¿sí? Entonces, tenemos esa progresión, estrés, ansiedad, ataque de pánico. ¿Qué sucede cuando vemos una persona que tiene ansiedad o ataque de pánico a nivel respiratorio? Hiperventila. Hay una agitación, ¿sí? Respiración clavicular alta. Entonces, ¿qué es la sugerencia que uno tiene que dar a una persona que está con ansiedad o estrés? Es
Trata de respirar por nariz para que se empiece a autorregular los niveles de dióxido de carbono en sangre. Si la respiración está agitada y respiran por la boca, sale mucho dióxido de carbono, se activa más el sistema simpático. Por lo tanto, tengo que buscar de cerrar la boca y recuperar la respiración por nariz. ¿Sí? Fíjense que en muchos casos también se usaba una bolsa, ¿sí?, de cartón. ¿Qué función cumple? Sale el dióxido de carbono y vuelve a entrar al cuerpo. Es como si le pusiera una máscara con dióxido de carbono para que respire y recupere su nivel natural de dióxido de carbono y el sistema nervioso se calme. La maniobra del cuenco también cumple esa función. ¿Sí? Lo que hago es respiro mi propio dióxido de carbono. Más dióxido de carbono que si respirara el aire natural. Entonces, fíjense cómo la activación del sistema nervioso simpático hace que la respiración se agite, preventila, y a nivel bioquímico sale mucho dióxido de carbono. Recupero la calma respirando menos, no respirando más. ¿Sí? Bien, vamos a cerrar la charla hablando de los efectos, ¿sí?, que tiene la respiración funcional sobre el sistema nervioso autónomo. Básicamente, entonces, lo que buscamos es que la respiración ayude a activar el parasimpático, que es el sistema de la relajación, de la calma. Entonces, la base, lo esencial es la respiración por nariz. Si respiro por nariz, es más fácil que active el parasimpático, la relajación, que si respiro por la boca. ¿Sí? En los ejercicios voy a buscar que haya un predominio de exhalación. La exhalación relaja, la inhalación activa. La exhalación y la pausa sin aire relaja el sistema nervioso. La inhalación y pausa arriba lo activa. ¿Sí? Después también tenemos algunos recursos, como son por dónde entra el aire. ¿Sí? Se sabe que, o sea, se comprobó que el aire de manera a lo largo del día va alternando. Hay una fosa nasal que está más libre que la otra. A veces una fosa nasal está obstruida por completo. ¿Sí? De ahí está el ejercicio de yoga que se usa en alternar nadisodana para equilibrar el sistema nervioso simpático-parasimpático. Cuando el aire entra con predominio por izquierda, hay una estimulación parasimpática, relajación. Cuando el aire entra por derecha, hay una estimulación del simpático. ¿Sí? Entonces, normalmente en el día, una fosa nasal está más obstruida que la otra y se va alternando la activación del simpático o parasimpático. ¿Qué prueba podemos hacer? Por ejemplo, si hay problemas de digestión, es un rato antes de sentarme a comer, miro cuál fosa nasal está más libre. Debería estar más libre la izquierda, relajación. Si eso no sucede, una herramienta que se suele recomendar en Ayurveda es poner un algodón en la fosa nasal derecha y que el cuerpo respire por la izquierda unos minutos antes de sentarnos a comer. Estimulo el parasimpático para favorecer la digestión. O también puedo, si hay problemas digestivos, un rato antes de comer me siento, 3-5 minutos de respiración lenta funcional para activar el parasimpático y mejorar la capacidad digestiva. ¿Sí? Y el otro punto central para activar el parasimpático es que la respiración sea diafragmática, baja. ¿Sí? Es importante comprender que la respiración diafragmática siempre va a estar en la parte baja del tórax. El abdomen se mantiene con un suave tono hacia atrás y lo que se mueve es el tórax. No hay que llevar el abdomen inhalando, exhalando para atrás. Inhalo, exhalo. El aire no va al abdomen, se queda arriba. Y está comprobado que en la biomecánica de la respiración, cuando yo sostengo un suave tono de abdomen hacia atrás, el diafragma encuentra un punto más firme de apoyo para poder elevar los pulmones, ¿sí? Y se genera una presión intraabdominal más alta cuando sostengo el abdomen hacia atrás, que beneficia la respiración y beneficia mucho también en los ejercicios de respiración el suelo pélvico. Recuerden que hicimos, ahora vamos a hacer un ejercicio también para cerrar. En la exhalación, el diafragma sube y el suelo pélvico también sube. Tengo que poder aprovechar el ejercicio de respiración para darle movilidad al suelo pélvico. Sería la musculatura que está por delante entre el pubis y el isquión, atrás, entre pubis y coxis, ¿sí? Y entre un isquión y el otro. Es la base muscular de la pelvis, de ese cuenco, que es músculo que tiene que tener vida, tiene que tener posibilidad de contraerse y relajarse. No es bueno que esté hipertónico ni laxo. Entonces, es importante aprovechar los minutos de respiración para hacer ese trabajo con
el suelo pélvico. Entonces, lo que tenemos que buscar en la respiración funcional es que hacer ejercicios durante el día, tandas de 5 minutos, 1, 2, 3, 4 veces lo que uno necesite, ¿sí? Eh, Observar que la respiración sea por nariz, en reposo. Hago actividad física respirando por nariz y también busco que a la noche la respiración sea por nariz. ¿Cómo me doy cuenta si respiro por la boca y no tengo un vecino que me despierto que me diga que ronqué? Me despierto con la boca seca, ¿sí? Con ganas de tomar agua. Eso indica que estuve respirando por la boca. Y es importante que la respiración funcional esté también en la noche. Obviamente, la posición al dormir, es mejor dormir de costado. Si uno duerme boca arriba, es más fácil que se relaje esta zona y venga el ronquido y luego del ronquido la apnea. Eso es dormir de costado. Entonces, el ideal es recuperar respiración funcional en la vida cotidiana, actividad física y descanso. Si les parece, vamos a cerrar con 3 minutitos de respiración, como para que puedan afianzar el ejercicio. Y después, si quieren, nos quedamos unos minutitos para hacer preguntas. Preparamos entonces la postura, la espalda puede estar libre o apoyada atrás, el abdomen suavemente hacia la columna, el pecho elevado, los hombros atrás y abajo, los codos hacia abajo. Observen que el mentón no vaya hacia arriba, sino que esté paralelo al suelo y un poquito hacia atrás. Relaja el rostro, relaja la mandíbula observando que no haya contacto entre los dientes altos y bajos. Y observa que la lengua vaya hacia el paladar alto. Esa posición de la lengua libera mucho las vías respiratorias para que el aire pueda fluir sin inconvenientes. Empezamos a respirar en cámara lenta. Primer paso. Una respiración tan lenta que no genera ningún sonido. Mantén el abdomen hacia atrás, la columna alta. No hace falta contar cuántos segundos uso para inhalar, cuántos para exhalar. Encontrar un ritmo propio que sea cómodo, pero que sientas que estás teniendo el control de la velocidad de tu respiración. En la vida cotidiana, cuando dejamos libre la respiración, solemos respirar entre 12 y 14 veces por minuto. Y la respiración funcional, la respiración donde el cuerpo puede captar más oxígeno, es reducir a 6 respiraciones por minuto. Casi a la mitad de la velocidad con la que respiramos habitualmente. Siguiente paso, alargamos la exhalación. Ayudamos a que nuestro cuerpo pueda soltar un poquito más de aire que lo habitual. Recordá mantener todo el tiempo el abdomen hacia atrás y durante la exhalación el suelo pélvico se activa, sube y en la inhalación se relaja. Nunca intentes llegar a una respiración totalmente profunda. Siempre guarda un poquito de espacio en la exhalación y también en la inhalación. Es más importante sostener la respiración lenta. Tercer y último paso, luego de exhalar, hace una pausa. Quédate sin respirar y cuando el cuerpo sienta ganas de inhalar, toma el aire de manera lenta y silenciosa. Vuelve a exhalar, pausa y vuelve a inhalar. Busca tu propio ritmo. Recordá que tanto durante la exhalación como en la pausa el suelo pélvico se mantiene activo, elevado. Y en la inhalación relajo. Fíjate si podés quedarte un poquito más de tiempo en esa pausa. Y ese es el entrenamiento que vamos haciendo día a día en la respiración. Que el cuerpo pueda quedarse más tiempo sin respirar
para elevar el nivel de dióxido de carbono en sangre, que se acostumbre a estar con esos niveles de dióxido de carbono más elevados que lo habitual, para optimizar la capacidad que tiene el cuerpo de tomar el oxígeno. Observa de no llegar a la sensación de ahogo. Busca un ritmo en el cual mantengas cierta comodidad en el ejercicio. Un minuto más. Solta el control y quédate observando la respiración. Plena atención en sentir cómo se mueve el aire en la nariz, haciendo consciente tanto el movimiento como las pausas. Y cuando notes que tu atención se dispersa y se va de la respiración, simplemente volvé a traerla a la respiración. Bien, ahora observa el estado en el que quedó tu mente. Observa la relación que hay entre el estado mental y el respiratorio. Calmando la respiración, calmamos también nuestra mente. Vamos a cerrar este encuentro cantando Om Shanti. Shanti significa paz. Podemos juntar las manos delante del pecho. Inspiramos. Om Shanti Shanti Shanti.